Saludos a todos los seguidores de Descubriendo la Biblia. Con el pastor Alejandro Amorocho de la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, y les damos la más cordial bienvenida a nuestros devocionales. Hoy, juntos, exploraremos las profundidades de la palabra de Dios. Comencemos. El llamado a ser misericordiosos. Devocional por el pastor Alejandro Amorocho. Lucas capítulo 6, versículo 36 dice: Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Este versículo se encuentra en el corazón del Sermón del Monte, uno de los discursos más importantes de Jesús registrado en los Evangelios. Este pasaje nos presenta un relato detallado de los principios fundamentales del reino de Dios y de cómo deben vivir sus seguidores. En el contexto inmediato, Jesús desafía profundamente las normas culturales y religiosas de su tiempo. Él instruye a sus oyentes a amar a sus enemigos, bendecir a los que los maldicen, hacer bien a los que aborrecen y orar por los que los maltratan. Estas enseñanzas iban en contra de la mentalidad predominante de ojo por ojo y de tratar a los demás según lo merecido. Jesús presenta un estándar mucho más elevado, uno que refleja el carácter mismo de Dios Padre. Él utiliza el ejemplo del Padre Celestial, quien es benigno para con los ingratos y malos, para llamar a sus seguidores a imitar esta misericordia divina. Dios extiende su gracia y compasión incluso a aquellos que no lo merecen, y Jesús nos llama a hacer lo mismo. Este llamado a ser misericordiosos no es simplemente una sugerencia pasajera, sino un mandamiento central del reino de Dios. Es una invitación a adoptar una mentalidad y un estilo de vida radicalmente diferentes a los del mundo, una forma de vivir que refleje el corazón mismo de Dios. Además, el contexto más amplio del Evangelio de Lucas nos muestra que este llamado a la misericordia está entrelazado con el propósito redentor de Jesús. Él mismo es la personificación de la misericordia divina. Extendió gracia y perdón a los pecadores, los marginados y los necesitados. Su vida, muerte y resurrección son el acto supremo de misericordia, por el cual somos reconciliados con Dios y liberados de la esclavitud del pecado. Al llamarnos a ser misericordiosos, Jesús nos invita a participar en esta misión redentora, a ser canales de la gracia y el amor de Dios en un mundo necesitado. Ser misericordioso no es simplemente un acto de bondad, sino una forma de reflejar el carácter de Dios y dar testimonio de su obra salvadora. La misericordia es un atributo fundamental de Dios, y al llamarnos a ser misericordiosos, Jesús nos invita a reflejar su carácter divino en nuestras vidas. La misericordia implica tener compasión, ser bondadosos y mostrar gracia a los demás, incluso cuando no lo merecen. En un mundo plagado de egoísmo, venganza y falta de perdón, el llamado a ser misericordiosos es un desafío radical. Nos invita a ir en contra de nuestros instintos naturales de juzgar, condenar y devolver mal por mal. En cambio, debemos adoptar la mentalidad de Cristo, quien a pesar de ser perfecto extendió misericordia a los pecadores y a los marginados. Ser misericordioso no significa ser débil o permisivo con el mal. De hecho, la misericordia requiere una fuerza interior y una convicción profunda. Es fácil juzgar y condenar, pero se necesita una gran valentía para perdonar y extender gracia a aquellos que nos han hecho daño. La aplicación práctica de ser misericordiosos abarca todas las áreas de nuestras vidas. En nuestras relaciones personales debemos estar dispuestos a perdonar y mostrar compasión, incluso cuando hemos sido heridos o tratados injustamente. En nuestras comunidades debemos ser sensibles a las necesidades de los demás y buscar oportunidades para ser un canal de misericordia y gracia. En el ámbito profesional, debemos tratar con misericordia a nuestros colegas y clientes, mostrando paciencia y comprensión en lugar de juzgar o condenar. En nuestras interacciones diarias, debemos ser misericordiosos con los extraños, los necesitados y los marginados, reconociendo que todos somos seres humanos merecedores de dignidad y respeto. La misericordia también se extiende a nuestro trato con nosotros mismos.
Debemos ser misericordiosos con nuestras propias debilidades y fracasos, reconociendo que somos seres imperfectos que necesitan constantemente la gracia y el perdón de Dios. Cuando mostramos misericordia a los demás, reflejamos el carácter de Dios y damos testimonio del poder transformador del Evangelio. La misericordia puede abrir corazones endurecidos y llevar a las personas a experimentar el amor de Dios de una manera tangible. Además, la misericordia tiene el poder de sanar relaciones rotas y reconciliar a personas que estaban separadas. Al perdonar y mostrar gracia, rompemos el ciclo de resentimiento y amargura, permitiendo que fluya la sanidad y la restauración. Ser misericordiosos también trae bendiciones a nuestras propias vidas. Cuando extendemos misericordia a los demás, experimentamos una libertad interior y una paz que trasciende las circunstancias externas. Nos liberamos del peso de la amargura y el resentimiento y nos abrimos a la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros. A pesar de las bendiciones que conlleva ser misericordiosos, también debemos estar advertidos de los peligros de no seguir este llamado. Cuando nos negamos a mostrar misericordia, corremos el riesgo de endurecer nuestros corazones y volvernos insensibles al sufrimiento de los demás. Además, al juzgar y condenar a los demás, nos ponemos en el lugar de Dios y nos convertimos en hipócritas, olvidando nuestras propias debilidades y necesidades de gracia. Jesús advirtió claramente: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Si no somos misericordiosos, también podemos caer en la trampa de la amargura y el resentimiento, lo cual puede envenenar nuestras almas y afectar negativamente nuestras relaciones y nuestra salud emocional y espiritual. Satanás aprovechará cualquier oportunidad para sembrar discordia, resentimiento y falta de perdón en nuestras vidas. Él sabe que cuando nos negamos a ser misericordiosos, nos alejamos del carácter de Dios y nos volvemos vulnerables a sus ataques. Una de las trampas más comunes del diablo es hacer que nos enfoquemos en las fallas y pecados de los demás, mientras nos cegamos a nuestras propias debilidades. Nos empuja a juzgar y condenar a los demás, alimentando nuestro orgullo y autosuficiencia. Otra trampa es la de la amargura y el resentimiento. El diablo nos tentará a aferrarnos a los agravios del pasado, negándonos a perdonar y a mostrar misericordia. Esto puede llevar a que nuestros corazones se endurezcan y nos convirtamos en personas amargas y llenas de ira. Además, el enemigo puede intentar hacernos creer que la misericordia es una debilidad, que perdonar es ser permisivo con el mal. Nos tentará a tomar justicia por nuestra propia mano y a devolver mal por mal. A través de sus palabras y acciones, Jesús nos enseña que la misericordia es un principio fundamental del reino de Dios y un aspecto esencial de la vida cristiana. En el Sermón del Monte, Jesús no solo nos instruye a ser misericordiosos, sino que también nos revela el corazón mismo de Dios como fuente de toda misericordia. Jesús nos llama a imitar el carácter mismo de Dios. Él es el modelo supremo de misericordia, extendiendo su gracia y compasión a todos sin importar su condición o circunstancias. Jesús nos invita a reflejar esta misericordia divina en nuestras propias vidas, siendo canales del amor incondicional de Dios hacia los demás. Jesús enseña que la misericordia no es una opción, sino un mandamiento central para sus seguidores. No es simplemente un acto de bondad ocasional, sino un estilo de vida que debe permear todas nuestras relaciones y acciones. Al ser misericordiosos damos testimonio del poder transformador del Evangelio y representamos fielmente el carácter de Dios en este mundo. Además, Jesús ejemplifica la misericordia a través de sus propias acciones y enseñanzas. Él extendió misericordia a la mujer sorprendida en adulterio, perdonándola y librándola de la condenación. Mostró compasión al paralítico, sanándolo no solo físicamente, sino también perdonando sus pecados. Incluso en la cruz, Jesús extendió misericordia al ladrón arrepentido, asegurándole un lugar en el paraíso. Jesús nos enseña que la misericordia no es una debilidad, sino una fuerza transformadora. No se trata de ser permisivos con el mal, sino de responder al pecado y la injusticia
con amor y gracia redentora. Él nos llama a trascender el ciclo de violencia y venganza y a buscar la reconciliación y la restauración a través de la misericordia. Al mismo tiempo, Jesús nos advierte contra la hipocresía de juzgar y condenar a los demás mientras nos cegamos a nuestras propias fallas. Él nos recuerda que todos somos receptores de la misericordia de Dios y que no tenemos derecho a negársela a los demás. En nuestro mundo actual, plagado de divisiones, conflictos y falta de compasión, el llamado a ser misericordiosos es más relevante que nunca. Necesitamos urgentemente cultivar la misericordia en todos los ámbitos de nuestras vidas, pero sin caer en la trampa de alcahuetear o justificar el pecado. En nuestra familia debemos ser misericordiosos con nuestros seres queridos, perdonando las ofensas y mostrando gracia, pero sin permitir que el pecado se arraigue y destruya los lazos familiares. La misericordia implica amor y corrección amorosa cuando sea necesario. En nuestros lugares de trabajo podemos ser agentes de misericordia al tratar con amabilidad y comprensión a nuestros compañeros y clientes, pero sin comprometer la ética y la integridad. La misericordia no significa tolerar conductas inapropiadas o ilegales. En nuestras comunidades debemos extender misericordia a los marginados, los necesitados y los que sufren, brindándoles apoyo y oportunidades para restaurar sus vidas. Sin embargo, la misericordia no implica justificar conductas dañinas o ilegales, sino guiarlos hacia un camino de justicia y redención. Ser misericordiosos no significa ignorar o minimizar el pecado. De hecho, Jesús mismo nos mostró que la misericordia va de la mano con la verdad y la corrección amorosa. Él confrontó el pecado con firmeza, pero al mismo tiempo extendió gracia y perdón a los arrepentidos. Cuando somos misericordiosos, no estamos alcahueteando el pecado, sino reconociendo nuestra propia condición humana y nuestra necesidad de la gracia de Dios. Estamos imitando el carácter de nuestro Padre Celestial, quien es benigno para con los ingratos y malos, pero al mismo tiempo nos llama al arrepentimiento y a una vida de rectitud. La misericordia no es simplemente una actitud pasiva, sino un acto intencional de amor y compasión que busca restaurar y transformar vidas. Es extender una mano de ayuda y esperanza a aquellos que han caído en el pecado, pero sin comprometer la verdad ni justificar conductas dañinas. Amados hermanos en Cristo, les insto a que abracen plenamente el llamado a ser misericordiosos. No permitan que sus corazones se endurezcan ni que la amargura y el resentimiento echen raíces en sus vidas. Recuerden que Dios ha sido misericordioso con nosotros, perdonando nuestros pecados y extendiendo su gracia infinita. Pregúntate, ¿cómo podemos negarnos a mostrar la misma misericordia a los demás? No teman ser misericordiosos, pues no es una señal de debilidad sino de fortaleza espiritual. Sean misericordiosos en todo aspecto de sus vidas, tanto en las pequeñas interacciones diarias como en las situaciones más desafiadoras. Permitan que la misericordia fluya libremente, sin importar si las personas la merecen o no. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu misericordia infinita hacia mí. A pesar de mis fallas y debilidades, tú me has perdonado y me has extendido tu gracia incondicional. Ayúdame a reflejar tu misericordia en mi vida diaria. Líbrame del orgullo, el juicio y la falta de perdón. En su lugar, llena mi corazón con tu compasión y amor. Que tu misericordia fluya a través de mí, sanando relaciones rotas y trayendo restauración a aquellos que han sido heridos. Utilízame como un instrumento de tu misericordia en este mundo necesitado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Si este devocional ha sido una fuente de inspiración espiritual para tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Pastor Alejandro Morocho, y a seguirnos en Facebook como Pastor Alejandro Morocho. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, compartiendo desde Bogotá, Colombia. Dios los bendiga.